Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este taller de análisis de sentencias 2025, resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la elección judicial. Le damos la más cordial bienvenida al honorable presidium que nos acompaña. Maestro Javier Rodrigo Montiel Garduño, director general del Instituto Poblano de Estudios Superiores. Magistrada Isabela Carreón Ponce de León, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Doctor Edgar Guerrero Aguirre, director general de las Relaciones Institucionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, saludo a las autoridades que nos acompañan. Maestra Andrea Castro, secretaria de Estudio y Cuenta, en representación de la magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Doctor Ernesto Santana Bracamontes, secretario general de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nos encontramos reunidos para explorar y comprender a fondo el papel crucial que desempeña el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la garantía de la legalidad y la transparencia de los procesos electorales, y en especial al análisis de sentencias. Bienvenidos a todos los asistentes que nos acompañan de manera presencial y de manera remota mediante la transmisión de YouTube. Le damos el uso de la palabra al maestro Javier Rodrigo Montiel Garduño, director general del Instituto Poblano de Estudios Superiores, para que nos brinde un mensaje de bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, estimados invitados, distinguidas autoridades, ponentes y asistentes. Es un honor para mí darles la más cordial bienvenida a este evento académico que representa un espacio de análisis, aprendizaje y reflexión en torno a la función jurisdiccional en materia electoral. Agradecemos especialmente al maestro Edgar Edmundo Guerrero Aguirre, director general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por todas las facilidades brindadas para llevar a cabo este taller de análisis de sentencia. Asimismo, es un privilegio para nuestra comunidad contar con la presencia del maestro Ernesto Santana Bracamontes, secretario general de Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien con su experiencia y conocimiento nos ayudará a comprender mejor la labor del Tribunal Electoral y la importancia de sus resoluciones en el fortalecimiento de la democracia. Este taller representa para el Instituto Poblano de Estudios Superiores una valiosa oportunidad de conocer el trabajo y las decisiones del Tribunal Electoral, sobre todo en un momento clave para nuestro país, en el que nos acercamos a procesos electorales de gran relevancia, por lo que para nuestros alumnos, quienes se están formando en el ámbito del derecho electoral, este evento no solo enriquecerá su conocimiento, sino que también les brindará herramientas esenciales para su desarrollo profesional y académico. Espero que este encuentro sea solo el inicio de una serie de colaboraciones que nos permitan seguir creciendo juntos en el ámbito del análisis jurídico y el derecho electoral. Como bien decía Albert Einstein, la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a ser del tamaño original. Que este día nos permita expandir nuestras perspectivas y fortalecer nuestro compromiso con la justicia y la democracia. Les deseo un evento provechoso, lleno de aprendizaje y enriquecimiento académico. Muchas gracias por su presencia y bienvenidos. Invitamos a la magistrada Isabel Carreón Ponce de León, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, a que nos brinde un mensaje.
Hola, buenos días a todos, a todas. Es un gusto estar aquí en este taller que a mí en lo personal me resulta muy emocionante, como bien ya lo refirió el director. Es un ejercicio que considero que es muy importante, no solamente para pues los estudiantes, sino para la ciudadanía en general. Muchas gracias, director, por la invitación, por estas palabras de bienvenida. Director, un gusto y sobre todo es un honor estar aquí con el secretario general. Bienvenido a Puebla y de verdad es una persona que tiene toda la experiencia del mundo, todo el expertise y pues ha pasado muchas situaciones en sala muy trascendentales en los asuntos, ¿verdad? Yo le decía hace un momento que pues cada 8 días que ellos sesionan sala superior, nosotros tenemos una cita con ellos, ¿no? Y es un gusto y es un honor tenerlo aquí porque su experiencia nos va a permitir pues resolver varias dudas, también aprender y sobre todo, ¿no? que la ciudadanía en general sepa lo que hacemos las autoridades electorales. Desafortunadamente, pues no todos conocemos lo que se realiza, las diferentes autoridades electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nuestro Tribunal Electoral del Estado de Puebla, pero creo que estos talleres nos permiten acercarnos no solamente a los estudiantes, sino a la ciudadanía en general, pues bueno, para poder nosotros explicar, resolver dudas y que nos vean ustedes que sí existimos, que estamos presentes y que trabajamos para justamente, ¿no? Buscar la paz social y sobre todo pues impartir la normatividad electoral en las diferentes situaciones que se nos somete a nuestra consideración. Muchas gracias por esta oportunidad de escucharlo, secretario general, de manera personal. Bueno, estoy segura que este taller nos va a ayudar porque nos encontramos hoy en día frente a un momento verdaderamente histórico. La elección judicial que estará marcada por el estudio público, lo que a su vez exige transparencia y la independencia de quienes impartimos la justicia. Es por esta razón que este tipo de ejercicios se estima que no solamente son relevantes, sino necesarios. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha resuelto casos muy complejos, desde candidaturas, reglas de elegibilidad, impugnaciones por falta de paridad, señalamientos de vicios políticos. Por ello, cada una de estas resoluciones presentan una toma de postura sobre los limitantes o no del derecho, el alcance del control judicial y la configuración del sistema democrático. Es importante también decir que este espacio nos permite mirar más allá del papel y de la tinta, y al analizar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la elección judicial, nos pone en la vista de quienes estamos analizando la calidad de nuestra democracia. Es decir, nos acerca, nos resuelve todas estas dudas que nosotros llegamos a tener ahorita con lo que estamos viviendo de esas elecciones que son nuevas. Nosotros consideramos que pues, este ejercicio sí es bastante amplio, nos van a resolver muchas dudas, nos va a permitir acercarnos a saber qué está pasando en cada etapa, a conocer a nuestras candidatas, candidatos, a qué autoridades van y sobre todo pues es un ejercicio ya práctico y considero que es demasiado importante porque de acá van a salir nuevas reglas, nuevos lineamientos, nuevos precedentes. Es un ejercicio muy interesante de verdad e histórico. Considero que este taller también nos va a resolver muchísimas dudas que nosotros tenemos. Y pues sin más preámbulo, pues muchas gracias y pues que sea provechoso para todos. Gracias. Invitamos al doctor Edgar Guerrero Aguirre, director general de Relaciones Institucionales Nacionales, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a que nos brinde unas palabras. Un fuerte aplauso, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Muchísimas gracias por recibirnos en estas instalaciones. Muchas gracias al Instituto Poblano de Estudios Superiores por haber hecho posible este taller de análisis de sentencias, en el cual les envío primero que nada un saludo de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, al igual que de las magistraturas que integran el Pleno de la Sala Superior y de las salas regionales. Ustedes como estudiantes de Derecho sabrán que respecto a los magistrados, los jueces, los ministros, hay un dicho que reza que por sus sentencias los conoceréis, ¿no? Entonces, pueden haber distintos pronunciamientos o puntos de vista sobre lo que hacen los tribunales, pero realmente la forma que tienen de hablar
la forma que tienen de hacerse sentir y notar sobre las facultades que tienen es a través de sus sentencias, de sus tesis, de sus jurisprudencias. Es la manera en la que comunican su manera de hablar y su manera de afectar a la sociedad desde el punto de vista jurídico. Por eso esta es una de las actividades más trascendentes de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, el tratar de llevar las sentencias con un lenguaje ciudadano, con la posibilidad de explicar cuál es su contenido y cuáles son sus repercusiones para la vida jurídica, política, social de nuestro país. El día de hoy tenemos el privilegio de que esté con nosotros el secretario general de Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su sala superior, el doctor Ernesto Santana Bracamontes, y la importancia de que esto suceda es que el espacio jurisdiccional que él ocupa es fundamental porque él se encarga del procesamiento de todos los juicios que llegan a la sala superior para encauzarlos hacia las ponencias de nuestra sala que se encargan de proyectar y resolver las controversias que la ciudadanía, los partidos políticos y todos los actores involucrados interponen para poderlas resolver. Entonces, la experiencia que él tiene es muy grande y hemos estado recogiendo a lo largo de nuestro recorrido por el país las inquietudes de las autoridades electorales locales acerca de lo que está pasando con una elección de la que seguramente ustedes han escuchado hablar, que es la elección judicial. Por primera vez en la historia reciente de nuestro país vamos a tener la oportunidad ya no solamente de elegir diputados, senadores, presidenta o presidente de la República, sino también a quienes imparten justicia en México. Ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas, jueces. Y esto tiene un impacto grande porque al ser la primera vez que se realiza, las resoluciones que está tomando el Tribunal Electoral, al tratarse de un proceso comicial, son inéditas también. Y todo ello requiere de una explicación de la ciudadanía. Nos decía el señor director antes de que comenzáramos, bueno, ¿y cuándo vamos a empezar a conocer a las candidatas y a los candidatos? Precisamente están por empezar las campañas, que son campañas inéditas, son campañas que se van a dar prácticamente sin la posibilidad de que haya recursos públicos, sin que haya partidos políticos que estén interviniendo, ya nos lo explicará nuestro secretario general de Acuerdos. Entonces estamos en un espacio que es del todo nuevo y donde como abogadas y abogados en formación que son ustedes, se van a enfrentar a un mundo en el que las oportunidades de conocer, de explorar, de estudiar y de saber van a ir más allá de lo que estén viendo en este momento en las aulas. Les pido, por lo tanto, su atención y la posibilidad de participar y de aprovechar esta oportunidad y agradezco nuevamente al Estado de Puebla, a las autoridades electorales locales y a las instituciones académicas que están colaborando con nosotros el que nos hayan permitido estar aquí. Terminaría solamente diciendo, con base en un mensaje que transmitimos de parte de la magistrada presidenta Soto Fregoso, que esta elección judicial nos está permitiendo dejar en firme un mensaje fundamental y es que somos un tribunal constitucional. Ustedes seguramente en sus clases de Derecho han aprendido que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es quien está en el pináculo, en lo más alto de la resolución de los asuntos, de las controversias judiciales y que es la última instancia. Bueno, de acuerdo a nuestra historia política, nuestra historia social que se ha vertido en la Constitución, somos no solamente la Corte, sino también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un tribunal constitucional para los temas que tienen que ver con las elecciones. Y somos quienes tenemos la última palabra en materia electoral y esto ha quedado en firme con las resoluciones que se han venido tomando en las últimas semanas y en los últimos meses. No tenemos controversias ni diferencias con otros tribunales o con otros espacios de resolución, simplemente hacemos valer aquello que la Constitución nos obliga a que suceda con un mandato fundamental y es que las instituciones electorales, y estará de acuerdo conmigo la magistrada aquí en el Estado de Puebla y todas las autoridades locales, tenemos un fin último y es que las elecciones sucedan, que las elecciones pasen, porque también es importante que ustedes sepan que el derecho a votar y a ser votado es un derecho humano.
El derecho a la participación política es un derecho humano que está contemplado dentro de las interpretaciones constitucionales. Y para nosotros lo importante es que en pandemias, en desastres naturales, en condiciones complejas, las elecciones ocurran y la voluntad de las ciudadanas y los ciudadanos se exprese, y los comicios judiciales no serán la excepción. Muchísimas gracias nuevamente y nos disponemos a escuchar al doctor Santana Bracamontes. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a una breve pausa en la transmisión de YouTube. En breve continuamos. Continuamos con nuestra transmisión por YouTube y agradecemos su comprensión y paciencia. A continuación, procedo a presentar la semblanza de nuestro distinguido ponente, doctor Ernesto Santana Bracamontes, secretario general de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, abogado por la Universidad de Guadalajara, maestro y doctor en Derecho Electoral por el Instituto Prisciliano Sánchez y maestro en Políticas Públicas y Género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Diplomado en Argumentación Jurídica y Aplicación de Estándares Internacionales de Derechos Humanos y de la Perspectiva de Género, en la Flaxo. En amparo en el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En Análisis Político, Estratégico, por el Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE. En Demoscopia y Revolución Digital, en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, y en Prevención y Abordaje de la Violencia Política contra las Mujeres, en Política, en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Cuenta con especialidades en Justicia Constitucional, en la Universidad de Castilla-La Mancha, y en Valoración Racional de la Prueba en la Universidad de Girona, así como el curso de alta formación de Derechos Fundamentales y Justicia Electoral en la Universidad de Pisa. Participó en el taller internacional La tutela efectiva de los derechos políticos, diálogo jurisprudencial, y Democracia en la Universidad de Siena, en Italia, y en el seminario de intercambio de buenas prácticas y análisis de sentencias en la Universidad de George Washington. En el ámbito jurisdiccional, tiene una experiencia de más de 20 años en la materia electoral, tanto en el ámbito local, regional y nacional. Desempeñó como secretario relator en el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y como coordinador de ponencia. En 2016 a junio 2024 se desempeñó como secretario instructor de la Sala Superior, adscrita a la ponencia de la magistrada presidenta Mónica Areli Soto Fregoso. En el ámbito académico, ha impartido clases en diversas universidades desde el 2002, tanto a nivel licenciatura como en posgrados, entre ellas la Universidad de Guadalajara La Mar, el Instituto Prisciliano Sánchez, Universidad Panamericana y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Sin más preámbulo, demos un fuerte aplauso y cedo la palabra al doctor Ernesto Santana Bracamontes. Muy buenos días, muchas gracias por esta calurosa bienvenida. Primero quiero agradecer, por supuesto, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que me den la oportunidad de estar aquí, particularmente a nuestro director general de Relaciones Institucionales Nacionales, al doctor Edgar Guerrero, un buen amigo además. Por supuesto, a las autoridades universitarias, al director general del Instituto Poblano de Estudios Superiores, nuestro Javier Rodrigo Montiel Garduño, muchas gracias también por darnos la oportunidad de estar aquí. Por supuesto, a las autoridades electorales de la entidad federativa, a la magistrada Isabel Carreón Ponce de León, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, y por supuesto, además, autoridades que nos acompañan. Pero sobre todo a ustedes, a la población, a la comunidad estudiantil que me den la oportunidad
estar el día de hoy con ustedes para compartir algunas reflexiones, algunos temas relacionados con esta elección judicial, que es, lo decían, por primera vez en la historia de México, la ciudadanía tiene la posibilidad de elegir las autoridades que integran el Poder Judicial de la Federación. Habíamos, a través de la historia, conocido que elegimos a nuestras autoridades que pertenecen al ámbito ejecutivo, Poder Ejecutivo Federal, Poder Ejecutivos locales, incluso a nivel municipal. Elegimos al Poder Legislativo, a nivel federal 2 cámaras, senadurías, diputaciones, y a nivel local los congresos estatales. Entonces, con esto hemos crecido toda la vida. Sin embargo, a partir del año pasado de la reforma que se da, la reforma judicial que se materializa en la Constitución, en diversos artículos de la Constitución, se establece ahora la posibilidad de elegir no solo a los 2 poderes que mencioné, sino también a las personas juzgadoras, a las personas que van a integrar el Poder Judicial Federal y en su caso también de las entidades federativas. Actualmente en el país, además de la elección federal del Poder Judicial de la Federación, tenemos 19 entidades federativas que están realizando también un proceso electoral local similar, mediante el cual se van a elegir autoridades del Poder Judicial local, ¿no? Entonces, esto les decía es por primera vez en la historia en México, es algo inédito, es algo nuevo, y entonces bajo esa lógica creo que esto se torna interesante, porque si bien es cierto en México, históricamente, sobre todo a partir de hace 30 años para acá, hemos tenido elecciones que se catalogan de manera democrática, digamos, donde hemos alcanzado un nivel de democracia a nivel mundial reconocido como tal, elecciones libres, auténticas, a través de un voto libre, en donde no hay presión, no hay coacción, lo quiero decir de manera general, por supuesto siempre hay algunas excepciones, pero de manera general está aceptado que en México tenemos elecciones libres, auténticas, periódicas. Nuestras autoridades electorales están reconocidas a nivel mundial. México es un referente en muchos países, incluso a nivel mundial, en temas de paridad en materia electoral, en temas de organización de las elecciones. Somos de los países que tenemos un sistema electoral muy complejo, pero muy robusto y muy elaborado, donde todo marcha sobre ruedas, lo digo siempre de manera general, y que les decía, a nivel internacional tenemos mucho prestigio en relación a la organización de las elecciones. Y bueno, hoy vamos a vivir un proceso que es inédito y que, como todo lo inédito y nuevo, pues presenta retos, desafíos y en el caso decisiones que se van plasmando, que van a servir de referente para los siguientes procesos electorales e incluso para los procesos electorales locales que ya están en curso. Si me permiten, me voy a parar para dar la plática de una manera más amena. Lo voy a dividir en 2 partes. Una primera parte tiene que ver precisamente con las etapas de este proceso electoral y la segunda con el análisis de las sentencias, algunas de ellas que ha dictado el tribunal, que me parece que son las más emblemáticas o algunas de las más emblemáticas en relación a este proceso electoral. Y a la par vamos a ver de qué manera el tribunal ha, digamos, participado dentro de este proceso electoral de manera relevante para garantizar, en el caso, como decía el doctor Guerrero, garantizar los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Las autoridades electorales tenemos como principal función garantizar el ejercicio de los derechos políticos electorales. Entre ellos está el derecho de votar y el de ser votado. Y la única forma de garantizar esos derechos es llevar a cabo un proceso electoral. Si los procesos electorales no se llevaran a cabo, evidentemente no podrían ir a votar y no podría haber candidatos, ¿no? Personas por las que voten. Entonces, más o menos en esa línea voy a seguir la plática y los invitaría a que si tienen alguna duda, algún comentario, alguna opinión contraria, lo que ustedes quieran comentar durante la plática, puedan levantar la mano y podamos tener esta interacción que creo que va a servir más para ustedes y para mí, tener la posibilidad de interactuar e intercambiar algunas ideas, incluso críticas al proceso, que dejar hasta el final un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, si les parece, los invito a participar en esa dinámica un poco más activa para intercambiar ideas. Les decía, a partir de septiembre del año pasado,
si mal no recuerdo, el día 15 se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma a los artículos de la Constitución que establecen la integración del Poder Judicial de la Federación. Una primera, me parece, o relevante idea para transmitirles es la modificación de la estructura del Poder Judicial de la Federación. Nosotros tenemos ahorita presente, de acuerdo a la Ley Orgánica y a la Constitución, que el Poder Judicial de la Federación se integra con 3 órganos cabeza, cúspide, vamos llamándole así, que uno de ellos es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el otro es el Consejo de la Judicatura Federal, que tiene a su cargo la parte de la capacitación, administración y disciplina del Poder Judicial, y el Tribunal Electoral. A veces el Tribunal Electoral queda un poco de lado porque tiene una competencia muy específica que es en materia electoral, no es la generalidad, es un tribunal relativamente nuevo, les decía, prácticamente surgen a partir de los años 90, digamos, el Tribunal Electoral, como lo conocemos hoy como parte del Poder Judicial de la Federación, es a partir del 2006. Entonces es un tribunal relativamente nuevo, no por eso quiero decir menos importante, porque tiene una función muy importante. Todo lo que tiene que ver con materia de amparo, digamos, de manera general, corre en la estructura que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales colegiados y juzgados de distrito. Y en materia electoral, el Tribunal Electoral a nivel federal se integra con una sala superior y salas regionales. Y ahorita vamos a ver cuáles son los cargos que se van a renovar a partir de esta reforma. Esta explicación de la integración del Poder Judicial tiene lugar porque el próximo 1 de junio vamos a tener la oportunidad de elegir a los nuevos integrantes, nuevos y nuevas integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este caso se van a elegir a 9 personas, de los cuales 5 van a ser mujeres y 4 van a ser hombres. Eso está preestablecido, es parte de la reforma, la garantía de la paridad en la integración de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Vamos a elegir también a 5 personas que van a integrar un tribunal de disciplina. Este tribunal de disciplina es un órgano de nueva creación, un órgano que va a entrar en funciones a partir del día 1 de septiembre de este año. Este tribunal de disciplina, pues como su nombre lo dice, de manera general, las atribuciones o competencias que va a tener es la calificación de las faltas y la imposición de las sanciones a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación que cometan alguna infracción o tengan alguna responsabilidad administrativa. Digamos, eso es como de manera muy general. Luego vamos a tener también elección, la posibilidad de elegir a 2 personas que van a integrar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les decía, el Tribunal Electoral se integra con 7 magistraturas que forman parte de la Sala Superior, que tiene una competencia a nivel nacional, y les decía, es prácticamente una corte, pero en materia electoral, ¿no? Con una competencia muy exclusiva. Además de la Sala Superior, se integra con salas regionales. Las salas regionales son, digamos, la primera instancia dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y tienen una competencia, como su nombre lo dice, regional. No es estatal, no es nacional, sino regional. Todo el país, para efectos electorales, se dividen en 5 circunscripciones y cada circunscripción está integrada más o menos por un mismo número de electores y por un mismo número de distritos electorales. También, si recuerdan, a nivel federal hay 300 diputaciones de mayoría relativa que se eligen en cada distrito electoral, una de ellas en cada distrito electoral. Entonces, todo el país, para efectos electorales, se divide en 5 circunscripciones y 300 distritos. Cada circunscripción tiene 60 distritos y dentro de esa circunscripción, les decía, hay más o menos un mismo número de electores. Todo el padrón del país está distribuido geográficamente en estas 5 circunscripciones. Cada sala regional tiene competencia sobre una circunscripción de manera específica. Por ejemplo, la sala regional de la ciudad de Guadalajara, que tiene sede en Guadalajara, es la sala de la primera circunscripción. La segunda circunscripción, que son parte del norte, tiene sede en Monterrey. La tercera circunscripción, que es en el sur, tiene sede en Veracruz.
la cuarta circunscripción tiene sede en Ciudad de México y la quinta circunscripción en Toluca. Por ejemplo, Puebla pertenece a la cuarta circunscripción. La sala que tiene competencia sobre Puebla es la de la Ciudad de México. Digo la de la Ciudad de México porque es la sede, no porque sea un tribunal de la Ciudad de México, sino es la sala regional de la cuarta circunscripción con sede en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, de esa forma se distribuye, digamos, la competencia o se integra este tribunal electoral. En el caso, les decía, vamos a elegir a 2 magistraturas de sala superior, un hombre y una mujer, y esto es a partir de que actualmente en la sala superior solo hay 5 integrantes cuando debieran ser 7. Entonces, estas 2 personas van a venir a completar la integración. Luego, a nivel regional, cada una de las salas regionales se integra con 3 magistraturas. Esas magistraturas se van a renovar en su totalidad. O sea, va a haber 3 magistraturas por cada sala regional. En total podemos elegir, a nivel nacional van a ser 15, sin embargo, cada quien a nivel circunscripción podrá votar por 3 personas, 2 mujeres y un hombre. Y de esa forma, al final de la elección, en las salas regionales se van a elegir a 10 mujeres y 5 hombres. De hecho, ahí se garantiza la paridad y un poco más, ¿no? La paridad siempre la vamos a entender como un piso mínimo. O sea, podrá haber mitad de hombres, mitad de mujeres, pero nunca podrá haber menos de la mitad de mujeres. En el caso puede haber más, pero no menos. Si hay más, la integración seguimos diciendo que es paritaria, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, les decía, 10 mujeres, 5 hombres. Luego vamos a elegir aproximadamente 464 magistraturas de circuito, obviamente estos en todo el país, pero estas se van a elegir a nivel estatal. Quiere decir que en el estado de Puebla elegirán un número menor a ese, la verdad es que no lo tengo presente cuántos van a ser, pero la elección es a nivel estatal. Y luego se podrán elegir personas titulares de los juzgados de distrito. Y aquí también es importante resaltar que en ambos casos, tanto en magistraturas como en juzgados de distrito, va a haber una integración paritaria. O sea, la mitad, por lo menos, de estos espacios serán para mujeres y la mitad para hombres. Esto a partir de unos lineamientos que emitió el INE para dar cumplimiento al principio constitucional de paridad y que esos lineamientos fueron confirmados por el Tribunal Electoral. De hecho, es una de las sentencias que vamos a comentar un poquito más adelante. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿No? ¿O es muy claro o no se entendió nada, ¿no? Muy bien. Hasta ahí, estos, a grosso modo, los cargos que se van a elegir en esta elección. Ahora vamos a ver cuáles son algunas de las etapas, no voy a decir todas, evidentemente, del proceso electoral, pero sí algunas y las más importantes, que son las que hacen diferencia, en buena medida, con un proceso electoral ordinario para renovar poder ejecutivo y poder legislativo. En aquellos casos, la característica es que participan de manera fundamental los partidos políticos. Si ustedes ven el concepto del proceso electoral en la ley, es un conjunto de actos concatenados, sucesivos, que llevan a cabo las autoridades electorales, la ciudadanía y los partidos políticos. Y evidentemente participan otros actores políticos, pero fundamentalmente estos. En este proceso electoral extraordinario no participan los partidos políticos. Está prohibido. O sea, no solo no participan en su organización, sino que además está prohibida la participación de los partidos políticos. Los partidos políticos no pueden intervenir ni a favor ni en contra de algún candidato o siquiera tener participación en las sesiones del Instituto Nacional Electoral, que es la autoridad que está organizando el proceso electoral, ¿no? De manera fundamental. Ni siquiera tienen un lugar, como lo decimos, en la mesa de discusión de los asuntos relativos a esta elección. No pueden siquiera opinar. Entonces, esa creo que es una característica muy importante que hace la diferencia con un proceso electoral ordinario para la organización de elecciones, les decía, para renovación de órganos legislativos y ejecutivos. ¿Sí?
¿Cómo inicia este proceso electoral? Les decía, a partir de la reforma que se publica en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de septiembre del año pasado, el mismo decreto establece que el proceso electoral inicia al día siguiente en que se publica la reforma. Entonces, formalmente iniciamos este proceso electoral el día 16 de septiembre. Luego establece la reforma en los artículos transitorios de la Constitución que una semana después de publicada la reforma, el Instituto Nacional Electoral tendrá que sesionar para declarar, digamos, válidamente iniciados las actividades del proceso electoral extraordinario. Que así aconteció, si mal no recuerdo, la sesión fue el día 23 de septiembre. La misma reforma establece que el Senado de la República, en este caso funciona como una autoridad cabeza, digamos, en la organización también del proceso electoral, por lo menos en la etapa de la selección de candidaturas, y digo funciona de esa forma porque el Senado de la República emitió una primer convocatoria, que decimos es una convocatoria general, para que los poderes de la Unión, ejecutivo, legislativo y judicial, a su vez lanzaran una convocatoria para que quienes quisieran ser candidatos participaran en ese proceso. Para llevar a cabo esa selección de candidaturas, que esta es una de las peculiaridades que tiene este proceso electoral, las candidaturas son propuestas por los poderes de la Unión. Las candidaturas fueron elegidas por el legislativo, por el ejecutivo y por el judicial. Y esas candidaturas son las que van a buscar, en su caso, magistraturas o llegar a ser jueces o juezas. En su caso también ministros o ministras. Entonces, lo que hace el Senado es convoca a los tres poderes para que a su vez estos poderes convoquen a la ciudadanía a inscribirse al proceso de selección de candidaturas. Entonces, cada uno de estos poderes lo que hizo fue lanzar una convocatoria, en primer término, para integrar un comité evaluador. Estos comités evaluadores son comités que se integran por personas especialistas en la materia para seleccionar a los candidatos, que son los que, digamos, este comité es el que dirige el proceso electoral dentro de cada uno de los poderes. Entonces hubo un comité evaluador en el Poder Judicial, un comité evaluador en el Ejecutivo y un comité evaluador en el Poder Legislativo, ¿no? Bajo esa lógica va. Estos comités evaluadores lanzaron las convocatorias para las candidaturas. Los aspirantes, en el caso de las personas que aspiran a una magistratura o llegar a la judicatura en general, se registraron ante estos comités de evaluación. Y los comités de evaluación, una vez que tienen a las personas inscritas, primero verificaron que cumplieran con los requisitos de ley, desde la edad, la experiencia, el tema de la residencia, nacionalidad, etcétera, ¿no? Todo esto. Incluso un requisito es un promedio mínimo de 8 en la licenciatura y en algunos casos para temas de materias en las que pretenden llegar a un cargo, por ejemplo, si alguien pretende ser juez civil o magistrado en materia civil, tendría que acreditar en algunos casos calificación de 9 en las materias afines a esa carrera, digamos, a esa materia, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, este comité de evaluación en un primer momento, estos comités, cada uno, revisó que todos cumplieran con los requisitos y vuelve a publicar la lista con las personas que cumplen requisitos. Luego, ese comité lo que hace también es filtrar de nueva cuenta esa lista y buscar a las personas más idóneas. ¿Cuáles son las personas más idóneas? Pues la verdad es que es un criterio subjetivo, ¿no? Ahí sí no hay una regla, digamos, de valoración de quién es más idóneo para ocupar un cargo que otro. Por ejemplo, podemos decir que alguien que tiene una carrera académica de 30 años en una universidad es mejor perfil que alguien que tiene 30 años de carrera jurisdiccional. No lo sé, ¿no? Al final ambos pueden cumplir los requisitos, pero no sé cuál sea el más idóneo. Y esa es una discusión que siempre hemos tenido dentro de la carrera judicial, porque para llegar a ministro o ministra
no se requiere una carrera judicial. Bajo las reglas que hay actualmente, no se requiere. Para ministro o ministra han llegado personas que tienen una carrera judicial, que han sido jueces, magistrados, magistradas durante 30 años y tienen el privilegio de llegar a ser ministros o ministras, pero también han llegado personas que son académicas, ¿no? Que tienen una trayectoria académica, que no tienen una carrera jurisdiccional, pero que sí tienen un perfil que puede aportar a una integración de un pleno que no tiene que ser monolítico, que no tiene que ser todos bajo un mismo perfil. Por ejemplo, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena pasó de ser el encargado de Hacienda, del SAT, si mal no recuerdo, a ser ministro, igual que la ministra Ríos Fajardo. Y eso no quiere decir que no tengan un perfil para estar dentro del pleno de la Corte. Son perfiles diferentes, son idóneos desde diferentes perspectivas, y me parece que en el caso de estos comités pasó algo similar, ¿no? Ellos determinaron quiénes eran las personas más idóneas para ocupar el cargo y en algunos casos, sobre todo los cargos a nivel nacional, cada comité evaluador, por cada cargo disponible, propuso a 10 personas. O sea, una lista de 10 personas de idoneidad por cada vacante. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene 9 vacantes, entonces por cada cargo, cada poder propuso a 10 personas en ese proceso de selección. Esas 10 personas pasaron a una siguiente etapa, que es la insaculación. La insaculación en este caso fue un sorteo, ese sorteo que tanto han escuchado en medios de comunicación, que es la tómbola. Y entonces bajo esa tómbola se depuró esta lista de 10 personas para efectos de, por cada cargo disponible, cada uno de los lugares disponibles, que decíamos que en este eran 9, por cada cargo insacularon a 3 personas. Cada poder insaculó a 3 personas, sorteó a 3. Y entonces por cada cargo disponible hay o puede haber, porque la lista siempre dice hasta 9 candidaturas. En el caso por cada cargo tenemos 3 candidaturas por el Poder Ejecutivo, 3 por el Legislativo y 3 por el Judicial. Entonces, en el caso puede haber 9 personas buscando un solo cargo. Esas personas hoy ya son candidatas, ¿no? Y entonces, de ese universo vamos a elegir el próximo 1 de junio a quienes van a ocupar el cargo de ministra o de ministros. En este caso, les decía, ya está predeterminado que son 5 lugares para mujeres y 4 para hombres. ¿Hasta aquí vamos bien? Digamos, ese es como a grandes rasgos este proceso de selección de candidaturas. Una vez que cada comité elige, a través de estos procedimientos de verificación de requisitos, idoneidad e insaculación, y ya integra una lista final, esa lista, cada uno de los comités lo envía al órgano que lo tiene que aprobar. Por ejemplo, en el caso del legislativo, pasa a las cámaras y las cámaras tienen que votarlas por las 2/3 partes. Si las aprueban esas listas, entonces ya las mandan al Senado, que les decía, el Senado al convocar de manera general también funciona como autoridad receptora de todas las candidaturas para integrar la lista de candidaturas que se va a mandar al INE. En el caso del Ejecutivo, aprueban la lista de candidaturas, la manda al Senado, y lo mismo en el caso del Poder Judicial. Una vez que son votados por el Pleno de la Corte por 8 votos de los 11 que la integran, una mayoría calificada, la remiten al Senado. El Senado reúne las listas de candidaturas de los 3 poderes y las envía al INE. El INE, en este caso, lo que tiene que hacer es integrar las listas y, en su caso, publicarlas. Esas listas ya son las de las candidaturas que van a participar en la elección. Esto quiere decir que van a aparecer en la boleta y que posteriormente serán votadas el 1 de junio. Ahorita vamos en esa etapa. El Senado ya remitió las listas, el INE ya las recibió, ya las revisó. En su caso, se hicieron observaciones, se corrigieron las inconsistencias y se mandaron ya a imprimir las boletas. Ya hizo públicas esas listas y se mandaron a imprimir las boletas. En este momento se están imprimiendo. ¿Qué sigue?
lo decía Edgar hace un momento, ya vienen las campañas. Las campañas electorales van a iniciar el día 30. Y esta etapa también la platico porque es diferente a las campañas políticas que hemos vivido a través de los partidos políticos, les decíamos en la renovación del legislativo y ejecutivo. Estas se rigen con reglas completamente diferentes. ¿Por qué? Porque hay una serie de prohibiciones y características del propio proceso que no permiten realizar una campaña como se realiza en los otros procesos electorales. Por ejemplo, un primer tema es, aquí no hay financiamiento público. Las candidaturas van a financiar sus propios gastos, los gastos que se generen durante la campaña, pero no quedan libres. O sea, esto no quiere decir que quien más tiene va a poder, digamos, en algún momento rebasar a los demás candidatos o candidatas a través del dinero. Una de las cuestiones que se busca tanto en los otros procesos electorales de partidos como en este es que el dinero no defina quién gana una elección. Y de hecho hay un tope de gastos de campaña que lo vamos a ver ahí. Pero bueno, en un primer caso no hay financiamiento público para campañas. En el caso de los partidos, sí hay financiamiento. En el caso de los partidos reciben financiamiento ordinario, por ejemplo, para actividades ordinarias, o sea, desde pagar la renta, luz, agua, teléfono, sueldos, etcétera, todo lo que requiere para funcionar el partido político. Reciben financiamiento para campañas. Ese dinero específicamente se tiene que gastar en campañas, si no se gasta se regresa. Y financiamiento especial para temas de capacitación. Y hay un concepto también que es un financiamiento que tienen que dedicar los partidos políticos para el fortalecimiento y la formación de liderazgos de mujeres dentro de los partidos políticos. O sea, un 3% del financiamiento total tiene que ser destinado para consolidar liderazgos dentro de los partidos políticos. Liderazgos femeninos, mujeres exclusivamente. Que me parece que es una buena idea, aunque no la mejor. Y no porque esté en contra de que se destine dinero específicamente a las mujeres, sino al contrario. Yo creo que no debe ser solo el 3%, debe ser por lo menos el 50% del financiamiento que reciben los partidos políticos. O sea, todo el financiamiento que reciben los partidos debería aplicarse con una perspectiva de género, ¿no? Y no solo ese 3%. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Dudas, comentarios? ¿No? Va. Les decía entonces, no hay dinero público, cada candidatura va a financiar los gastos de campaña. Luego, a diferencia de los procesos electorales ordinarios, los partidos políticos tienen acceso a prerrogativas como radio y televisión. Hay un tiempo de Estado que se dedica a la promoción de las candidaturas, o sea, los partidos pueden acceder a tiempo de radio y televisión para promover sus actividades y sus candidaturas. En el caso del proceso extraordinario, las candidaturas no van a tener acceso a radio y televisión. Lo va a tener el INE como autoridad que organiza, pero para efecto de promover la elección de manera general, pero no para difundir la información de las candidaturas, ¿no? Entonces, eso también es una particularidad. Otra particularidad que hay en el caso de las campañas, nosotros hemos visto que los procesos ordinarios se contratan espectaculares, bardas, pendones, etcétera. En el espacio público hay mucha propaganda. En el caso de las elecciones extraordinarias hay prohibición para contratar ese tipo de espacios de espectaculares, bardas, les decía pendones, lonas, etcétera. La propaganda que se permite, de acuerdo a la ley, es propaganda impresa y redes sociales en general. Entonces, estas candidaturas van a tener ciertas limitaciones para dar a conocer, digamos, su trayectoria, su formación, etcétera, pero que es parte del diseño. Lo digo como ciertas limitaciones, no como algo malo, sino como producto del diseño de este proceso, que como todo tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, dirían, ¿por qué a los partidos sí les dan dinero y a las candidaturas en este proceso no? Y habrá quien diga, pues a los partidos tampoco se les tendría que dar, ¿no? La otra perspectiva. Entonces, digamos, lo que quiero dejar nada más marcado es la diferencia
más que la idoneidad. Yo creo que cada uno de los sistemas tiene sus beneficios. Organizar la elección con las mismas características que se organiza un proceso electoral ordinario, cuesta aproximadamente 13,000 millones de pesos. O sea, el proceso electoral del año pasado, en términos generales, eso costó 13,000 millones de pesos. Este proceso electoral extraordinario, que al final también es una elección a nivel nacional, va a costar aproximadamente 8,000 millones de pesos. Entonces, prácticamente se está organizando un proceso de las mismas características, un proceso a nivel nacional, donde hay 6 elecciones, porque entonces vamos a elegir a los integrantes de la Corte, Tribunal Electoral, tanto de sala superior como salas regionales, Tribunal de Disciplina, magistrados de circuito y judicatura en jueces de distrito, ¿no? Entonces, personas juzgadoras de distrito. Entonces, estamos hablando prácticamente de 5 niveles, 5 elecciones distintas, que son más o menos el promedio de elecciones que se renuevan cuando hay elección federal, ¿no? La presidencia de la República, las 2 cámaras, diputaciones, senadurías y normalmente elecciones locales, ¿no? En el caso puede ser gubernatura, congresos locales y presidencias municipales. Entonces, prácticamente el proceso electoral extraordinario es de la misma magnitud que un proceso ordinario, ¿no? Entonces, pero les decía, con mucho menos dinero. Y va a tener ciertas características también distintas, porque, por ejemplo, a nivel federal, en la elección pasada, se integraron, si mal no recuerdo, 170,000 casillas, 173,000, y me parece que este proceso va a haber prácticamente la mitad, alrededor de 70,000 casillas. Entonces, esas también son características, digamos, distintas. Y todo tiene que ver, pues, también con la cuestión del presupuesto, ¿no? Por eso les decía, si nuestra finalidad en esta elección es gastar menos, generar ahorros, pues entonces me parece que el diseño está bien, ¿no? Si la finalidad fuera que esta elección se lleve a cabo con las mismas características de las otras elecciones, pues entonces habría que ampliar los presupuestos, ¿no? Más o menos esa es la lógica en este caso. Luego, campañas van a durar aproximadamente 60 días, ¿no? No pueden durar más de 60 días. Iniciarán el 30 de marzo y van a concluir 3 días antes de la jornada electoral. ¿Cuándo es la jornada electoral? 1 de junio, domingo 1 de junio. 3 días antes dejarán de haber campañas y entra lo que se llama el periodo de reflexión, el periodo de veda. 3 días para que la gente pueda reflexionar y pensar de manera libre por quién va a votar el 1 de junio. 1 de junio, día de la jornada, será como todas, a partir de las 8 de la mañana, concluyen a las 6 de la tarde. Las características prácticamente, les decía, son las mismas. Evidentemente lo que va a cambiar por el número de candidaturas es el diseño de la boleta. Quienes han tenido la oportunidad de ir a votar en el sistema de partidos políticos, si recuerdan, la boleta prácticamente se identifica con los emblemas de los partidos y abajo el nombre de la candidatura. Entonces es muy fácil identificar por quién vas a votar, porque muchas veces vas y votas por el partido político y prácticamente todos conocemos los emblemas de los partidos políticos. Si vas por la candidatura, pues lo que haces es buscar el nombre de la candidatura debajo del emblema. Hasta ahí creo que está más fácil. En el caso de esta elección, les decía, tiene características diferentes. ¿Recuerdan? Dijimos 9 cargos para ministros y ministras en una sola elección, en una sola boleta. Y entonces, ¿qué pasa cuando vas a elegir a 9 personas en una sola boleta? Estas boletas van a tener una lista de nombres de las candidaturas y van a estar organizadas del lado izquierdo de la boleta, el nombre en orden, numeradas, de las candidatas mujeres. Y del lado derecho, la lista de candidatos hombres. En la parte de arriba de cada lista van a tener recuadros, tantos recuadros como votos van a poder emitir cada quien. Por ejemplo, en el caso de ministras, dijimos vamos a elegir a 5. En el caso de los 5 espacios, vas a poner el número de la candidata por la cual tú vas a votar. Si vas a votar por la persona que está en el número 1, pues le pones 01,
¿no? Si vas a votar por la mujer que está en el lugar número 5, pues el 05, ¿no? Y vas a tener 5 espacios. Y entonces esa boleta, al final del camino, va a tener 9 votos. 5 para mujeres, 4 para hombres. A diferencia, les decía, de una boleta de partidos políticos en las que prácticamente plasmas un voto, ¿no? Donde puedes marcar varias opciones, pero al final cuenta como un voto para la candidatura, y si marcas 2 opciones de partidos que van en coalición, esos votos se dividen, se reparten entre los partidos, pero suman para la candidatura como uno solo, ¿no? Si yo marco, por ejemplo, una coalición, ¿no? 2 partidos van en coalición y llevan un solo candidato, marco a los 2 partidos, ¿no? Esos votos, esas marcas, van a ser para el mismo candidato, porque ambos partidos llevan al mismo candidato. Cuenta como un voto para el candidato, y en el caso de las 2 marcas para partidos, prácticamente es medio voto para cada partido político. Si yo encuentro 2 boletas marcadas de la misma forma así, son 2 votos para el candidato, y en los partidos se lo reparten entre los que van en coalición, que será uno para un partido y otro para otro. Si son 3 partidos los que van en coalición, los votos marcados igual se dividen entre los 3 partidos, ¿no? Pero en este caso no hay partidos, los votos son directos para las candidaturas. Entonces, hoy va a cambiar la forma de votar. ¿Cuál va a ser la sugerencia? Que si van a tener 5 boletas, por lo menos, una por cada elección, y van a elegir, en el caso de la Corte, a 9, Tribunal de Disciplina a 5, Sala Superior 2, Salas Regionales 3, y aparte un número X de candidatos o candidatas a magistrados de circuito y juzgados de distrito, entonces hagan un acordeón desde antes, ¿no? Porque además cada boleta va a tener color diferente, y entonces ustedes podrán llegar a la casilla ya sabiendo cuáles son los números de las candidaturas por las cuales van a votar, ¿no? Eso implica que ustedes desde antes se preocupen por ver quiénes son las candidaturas y por quiénes van a votar en cada caso. Y les aseguro que eso va a ser una forma de votar mucho más rápida que llegar a la casilla, por ejemplo, y ver la boleta para la Corte, que tiene, en este momento que ya está aprobada y ya se está imprimiendo, cerca de 70 nombres, ¿no? Si ustedes llegan queriendo recordar el nombre de 5 mujeres y 4 hombres y buscarlos entre 70 solo para esa elección, sí va a ser complicado. Si ustedes llegan con una lista, ¿no?, será mucho más fácil que pongan ya los números y vayan votando, ¿no? Entonces, más o menos esa sería la lógica. Ok. Gracias. Entonces, les decía, creo que funciona mejor sabiendo desde antes por quién van a votar. Y esta información sí está disponible. A partir del 30 de marzo, que inician las campañas electorales, el INE dará a conocer, abrirá al público una plataforma que se llama Conóceles, que es donde va a dar a conocer la información de todas las candidaturas. Ahí todas las candidaturas, todas las personas que están participando en este proceso, tienen la posibilidad de subir su información, desde información personal, currículum, formación, redes sociales, etcétera, fanpage, pueden poner todo lo que quieran las candidaturas, a efecto de que las personas que entren puedan conocer el perfil de cada una de ellas. Entonces eso me parece importante, que es una labor del Instituto Nacional Electoral titánica, de dar a conocer el nombre de todas las candidaturas en cada uno de los cargos. Y bueno, no solo el nombre, sino toda la formación. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, perfecto. Va. Después de votar, viene la etapa de resultados. Hay que saber quién tiene el mayor número de votos. En un proceso electoral ordinario, los votos se computan el mismo día de la jornada en la casilla por los funcionarios de casilla, que los funcionarios de casilla somos nosotros. O sea, me refiero a nosotros, la ciudadanía. No son trabajadores del INE, no son servidores públicos, sino que somos personas, ciudadanos, ciudadanas, que ese día nos convertimos en autoridades electorales. Ese día la mesa directiva de casilla es una autoridad electoral, solo por ese día,
pero es una autoridad. ¿Qué hace esta mesa directiva de casilla el día de la jornada? Pues primero lo que se conoce como escrutinio, ¿no? Sacar las boletas de la urna, repartirlas de acuerdo a cada partido político, a cada candidatura, las computa y las registra en un acta. Esa acta se va al Consejo Distrital y los consejos distritales, que hay uno en cada uno de los 300 distritos del país, donde les decía, prácticamente en cada distrito se elige a una diputación de mayoría relativa a través de los PREP. PREP quiere decir Programa de Resultados Electorales Preliminares. Prácticamente ese día da a conocer de manera preliminar quién ganó la elección, ¿no? Tenemos una tendencia muy clara de quién gana o quién no una elección. Ese es más o menos el procedimiento en el tema de partidos políticos. Acá va a haber una diferencia, ¿no? En el caso de la mesa directiva de casilla, se va a limitar a computar el número de boletas que hay, cuántos votos hubo dentro de esa casilla. Los va a agrupar, los va a meter en un paquete y los va a mandar igual al Consejo Distrital. Y el Consejo Distrital es quien hará el cómputo de los votos, que no será el mismo día, sino prácticamente durante los 12 días siguientes a la elección. ¿Y esto por qué? Pues porque tiene un grado de complejidad mayor a una elección ordinaria. En una elección ordinaria teníamos, les decía, a nivel federal 3 boletas. Presidencia de la República, senadurías y diputaciones. Y entonces computo y digo cuántos votos obtiene cada candidato y cada partido en esas 3 elecciones. Pero cada boleta tiene un voto, ¿no? En este caso vamos a tener 5 boletas, una de ellas con 9 votos, otra con 5, otra con 2, otra con 3, ¿no? Y las de magistraturas y jueces de distrito, que habrá casos en que se puedan elegir hasta 10 personas en una boleta, ¿no? Si ustedes hacen el cómputo, implicará que cada boleta cante 9 votos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ministros, ministras, dirán, hay un voto para el número 1 de la lista, para el número 2, para el número 3, para el número 4, y cantas los 9 votos, ¿no? Y los registras. Siguiente boleta, otros 9 votos. Y entonces cada boleta, al final, potencializa el número de votos. Si hay 100 votos, 100 boletas, al final habrá 900 votos seguramente, ¿no? Solo para esa elección, ¿no? Entonces es muy complejo para la mesa directiva de casilla llevar a cabo un cómputo de esta naturaleza. ¿Cuánto van a tardar aparte? Si es el mismo día de la jornada. Si los cómputos de las elecciones ordinarias regularmente terminan, vamos pensando, entre 11 y 1 de la mañana, imagínense realizar este cómputo, ¿no? Entonces lo que va a pasar en este proceso es que estos votos se van a ir al Consejo Distrital y el Consejo Distrital será el que se encargue de realizar el cómputo de los votos, ahí sí, de todas las elecciones, ¿no? Esto ya no será el mismo día de la jornada, les decía, sino prácticamente durante los 12 días siguientes, ¿no? Aquí ha habido mucha crítica porque dicen, el sistema electoral en México se ha, digamos, construido a partir de la confianza de que los procesos electorales son organizados por nosotros mismos, ¿no? A partir de 1996, las autoridades electorales en México, digamos, el concepto es se ciudadanizaron, que esto quiere decir que ahora cualquier persona, cualquier ciudadano puede integrar un órgano electoral. No requiere ser abogado, no requiere ser de una formación específica. Hoy tenemos desde politólogos, economistas, etcétera. O sea, cualquier carrera al final que integran la autoridad y no son miembros de partidos políticos, que eso es otra característica. Entonces, hoy lo que decimos es que la ciudadanía es quien integra las autoridades electorales y particularmente el día de la jornada, quien cuenta los votos. Y entonces ya no podemos desconfiar de nosotros mismos, ¿no? El sistema electoral está basado, les decía, en la confianza que nos depositamos como ciudadanía. ¿Por qué? Porque además los funcionarios de mesa directiva de casilla son elegidos a través de un sorteo, a través de un procedimiento que es aleatorio, que es a la suerte.
¿Qué quiero decir con esto? El INE, por ejemplo, sortea un mes del año. Si mal no recuerdo, este año creo que fue agosto. Y una letra del año. Y entonces a todos los que nacieron en ese mes y el apellido paterno es con esa letra, se les convoca a ser funcionarios de mesa directiva de casilla. Y quienes dicen que sí, entonces reciben la capacitación y pueden ser funcionarios de mesa directiva de casilla. Entonces, hoy es al azar determinar quién va a integrar la mesa directiva de casilla, ¿no? Y entonces les decía, bajo ese concepto está la confianza en los resultados. Y la crítica en este aspecto ha sido que como en este proceso electoral los funcionarios de directiva de casilla no son los que van a hacer el cómputo de los votos como tal, entonces no hay confianza. Y la respuesta, yo creo, es que sí los ciudadanos y ciudadanas seguimos computando los votos. Porque estos consejos distritales del INE, de los que estamos hablando, que van a realizar el cómputo, también son consejos ciudadanos. También están integrados por personas como ustedes, como yo, que son parte de la ciudadanía y que no pertenecen a los partidos políticos. Y hay otras medidas, por ejemplo, como transmitir los cómputos en vivo a través de Internet. Entonces, hoy cualquier persona desde su casa puede ver el cómputo, que me parece que es incluso mucho más transparente que cuando se llevan a cabo en los consejos distritales y no se transmiten, ¿no? Entonces, creo que bajo esa lógica, este proceso está blindado también para dotarlo de confianza y de certeza de los resultados en la elección. Una vez que sepamos quiénes ganaron, quiénes obtuvieron el mayor número de votos, viene otra etapa que es la asignación de candidaturas. La asignación no es otra cosa más que de la lista de ganadores decir quiénes van a ocupar el cargo público. Y aquí es donde cobra relevancia el tema, por ejemplo, de la paridad que les decía hace unos momentos. En el caso, por ejemplo, de ministros y ministras, sabemos que van a haber 5 mujeres, 4 hombres. En el caso, por ejemplo, eso sí lo bajamos hasta juzgados de distrito, si se están concursando 3 lugares, por ejemplo, hay 3 lugares vacantes, tenemos que asignar a 3 personas. ¿A quiénes vamos a asignar? En primer lugar, a una mujer, en segundo lugar, a un hombre y en tercer lugar, a una mujer. De manera alternada va a ser esta asignación entre hombres y mujeres. ¿Cuál va a ser el resultado? Que siempre va a haber, por lo menos cuando haya un número par de lugares a concursar, habrá la mitad de hombres y la mitad de mujeres. Y si hay un número non, se va a garantizar que haya más mujeres que hombres, ¿no? Siempre habrá una mujer más que un hombre en ese caso. Por eso les decía que un aspecto muy relevante en esta reforma es que por primera vez el Poder Judicial de la Federación se va a integrar de manera paritaria. Esto, por ejemplo, de integrarse de manera paritaria, pues es una deuda histórica con las mujeres. En promedio, por ejemplo, yo recuerdo hace algunos años, 20, 25 años cuando yo empecé en esto, el número de mujeres que había, juezas de distrito o de magistradas de circuito, era aproximadamente el 10%. Aún con las medidas, o sea, 1 de cada 10, ¿no? Aún con las medidas que se han implementado recientemente, según recuerdo, no pasan del 30% de mujeres. O sea, seguimos teniendo una deuda en la integración paritaria del Poder Judicial de la Federación, que creo que se va a saldar cuando se materialice esta elección, cuando se lleve a cabo esta asignación. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Adelante, por favor. La campaña se va a dar a conocer pues a través de la página del INE, pero ¿qué va a pasar con las personas de sectores marginados? ¿Cómo van a saber si no tienen acceso a internet? La verdad es que les decía, digamos, eso lo decía como una forma de destacar la labor del INE, pero las candidaturas sí pueden hacer campaña, o sea, sí pueden ir, evidentemente todo tiene limitaciones. Sí pueden ir, por ejemplo, en diferentes demarcaciones territoriales a hacer campaña. Por ejemplo, a nivel nacional, quien va a contender para ministro, para tribunal de disciplina, sala superior,
son campañas a nivel nacional, ¿no? Evidentemente tienen un mayor acceso, porque al final es como cualquier campaña, digamos, presidencial, ¿no? A nivel nacional. Luego, digamos, la siguiente demarcación territorial, hacia abajo en tamaño, serían las circunscripciones, las que yo decía de sala regional del Tribunal Electoral. Por ejemplo, daba el caso de Ciudad de México. Ciudad de México, la circunscripción se integra con la Ciudad de México, Puebla, Guerrero, Tlaxcala, Morelos e Hidalgo. Ahí también hay la posibilidad de ir a hacer campaña a las 6 entidades federativas de manera física, ¿no? Presencial, etcétera. Redes sociales, propaganda impresa, ¿no? Prácticamente esa es la línea. A nivel magistratura de circuito, la elección es a nivel estatal, en la entidad federativa. Entonces, quien sea candidato tendrá que hacer campaña dentro del Estado. Y quienes son candidatos a un juzgado de distrito, la demarcación para hacer campaña es un distrito judicial, así lo han denominado, donde una entidad federativa se divide en distritos. Hay entidades que tienen 4 distritos y entonces la campaña se, digamos, limita a ese espacio físico, a esa demarcación. Y entonces esos distritos pueden ser varios municipios. Entonces cada candidatura, dentro de sus posibilidades y respetando el tope de gastos de campaña, tendrá que hacer una campaña electoral, ¿no? Por eso decía que es como que cada candidato tendrá que diseñar una candidatura a partir del marco geográfico. Por ejemplo, la circunscripción de Ciudad de México me parece que es la más compacta en términos de demarcación territorial, porque la puedes recorrer en coche. En un día, si tú estás en la Ciudad de México, en un día vas y vienes a otra ciudad. O sea, fácil. Pero circunscripciones, por ejemplo, como la de Guadalajara, es muy complicada, porque la circunscripción de Guadalajara tiene, les decía, la sala regional tiene sede en la ciudad de Guadalajara, pero tiene competencia sobre Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, las 2 Baja Californias, Chihuahua y Durango. A donde vayas tienes que ir en avión. O sea, no puedes ir en coche salvo Nayarit, ¿no? Pero de ahí es complicado. Entonces yo creo que cada candidatura tendrá que adecuar su campaña a las condiciones geográficas de cada uno de los distritos. Decía, sí hay limitante, porque decía, a nivel nacional tienen acceso a radio y televisión. Los partidos políticos en una elección ordinaria. Acá no va a haber acceso a radio y televisión. No está prohibido, por ejemplo, que candidaturas acudan a entrevistas, ¿no? O sea, sí podrán ir a que sean entrevistados a medios de comunicación a nivel nacional y así difundirlos. Pero lo que hace el INE, digamos, en esta labor, no es exclusivo lo del INE, sino que cada candidatura hace su campaña dentro de sus posibilidades y el INE contribuye con la ciudadanía a poner a disposición a partir de esta plataforma la información de las candidaturas, ¿no? Si tú quieres saber algo de un candidato o candidata de manera particular, ahí la vas a buscar y vas a ver toda su información. Entonces, y es muy completa porque les decía, no solo es el nombre, no solo es la fotografía, puedes subir currículum, puedes subir trayectoria, puedes subir propuestas, tu visión, etcétera, ¿no? Como candidato, lo que tú le quieres transmitir a la ciudadanía. Si no lo haces, está dentro de tu, digamos, responsabilidad, ¿no? El INE te da un espacio para que te puedas dar a conocer ante la ciudadanía y ya si no lo aprovechas, pues bueno. Pero cada campaña está más o menos diseñada de acuerdo a sus posibilidades, una, y otro dentro de las reglas que están establecidas para las campañas electorales, ¿no? No sé si con eso... ¿Alguna otra duda, comentario? Sí. Primero que hay luego. Tú. Bueno, en cuestión de lo que está mencionando acerca de la página de Conócelos, siendo honestos, ¿cuántas personas van a conocer esa página? ¿O van a visitar esa página? 1 o 2. A mi punto de vista solamente sería como un duelo de a ver quién tiene el mejor marketing, lejos de que las personas realmente quieran meterse a investigar si realmente cumple con los estándares para llevar algún puesto importante, al igual que muchas personas se reservan el derecho a votar.
Entonces, ¿usted considera que realmente las personas lo van a hacer o solamente es un duelo de ver quién tiene su mejor marketing y por quién votan mejor? Gracias por la pregunta. Mira, yo creo que esa misma pregunta nos la podemos hacer en los procesos ordinarios, ¿no? En los procesos ordinarios de partidos políticos, la verdad es que es cierto, al final digo, es medio crudo, pero es cierto, gana quien hace una mejor campaña, o sea, quien convence a la gente para votar, lejos de que sea la mejor, o lo mejor que nos pueda pasar. Las campañas y las elecciones se ganan con popularidad y aceptación. Eso es un hecho, ¿no? Entonces yo creo que sí, o sea, al final va a ganar quien convenza, quien gane la elección, y eso ya no depende de, digamos, de un criterio objetivo, sino de una mayoría, ¿no? Si la mayoría vota por esa persona, gana. En mi experiencia, por ejemplo, yo luego elijo alguna candidatura, ¿no? Porque creo que es la mejor candidatura y va a ser, digamos, quien puede gobernar de la mejor manera, y no necesariamente es la que gana, ¿no? Gana por la que vota la mayoría de la gente. Si la gente va a conocer o no, yo esperaría que sí. O sea, hoy mismo yo les hago la sugerencia, ya se las hice, es busquen a sus candidaturas desde antes, ¿no? Identifiquen los nombres de las personas por las que van a votar. Identifiquen el número con el que están en la boleta, porque es lo que va a ser el voto al final. Les decía, en el recuadro de arriba van a poner el número. Entonces yo esperaría que sí, que la ciudadanía conozca sus candidaturas. Por eso les decía, es cierto que las campañas tienen ciertas limitaciones, no son iguales a las campañas de los partidos políticos, pero sí hay la forma de acceder a la información. Por ejemplo, me preocuparía que no hubiera una página en el INE a la cual tú puedas ir y consultar la información. Ahí sí estaríamos en problemas, ¿no? Pero acá sí la hay, o sea, sí hay la posibilidad de hacerlo. Bueno, voy contigo otra vez y luego para acá. Sí, ¿ibas a decir algo? Yo creo que sí. O sea, a ver, te voy a decir cuál es mi perspectiva. Lo voy a decir ya en términos históricos. Cuando fue la elección presidencial en el 2000, desde mi perspectiva, yo, o sea, de manera muy personal, particular, creía que la candidatura que iba a ganar la elección era la del candidato Labastida. Me parecía que era el mejor candidato, ¿no? El idóneo, el que iba a ganar, ¿no? No había otro. Y me parecía que nadie iba a votar por una persona que fue Vicente Fox, que al final fue quien ganó la elección, que convenció a la gente con frases populares, ¿no? Eso es mi opinión, ¿no? La mayoría votó por él. Para mí no era el mejor candidato en ese momento, ¿no? ¿Sí me explico? La democracia no es un concurso de objetividad ni de perfiles. Votaríamos por puro científico, que no es popular normalmente un científico. Votamos por la gente que convence al electorado, por la razón que sea, pero que los convence. Por eso cuando me dices el mejor marketing, sí, ese es el que gana, el que tiene la mejor campaña. En el CIDE alguna vez un maestro me dijo, es que el mejor candidato es el que gana. Yo le dije, no es cierto. En términos electorales sí. ¿Para qué contiendes? ¿Para perder? ¿Para ser el mejor candidato aunque no ganes? Nadie quiere ser el mejor candidato sin ganar, ¿no? Todos creo que contienden para ser el candidato que quiere ganar la elección. Entonces, sí, al final va a ganar la elección quien convenza a la gente que vote por ellos por la razón que sea, ¿no? Pero sí, así es. De este lado, ¿no? ¿Preguntas? Sí. Yo tengo... Sí, a la ¿quién? Yo tengo dos preguntas. Sí. La primera es, ¿realmente cuánta población cree que realmente va a participar en estas elecciones? Pues como usted dijo,
necesitamos hacer un acordeón antes de realizar estas elecciones porque van a estar complicadas, esa es una realidad. Y la segunda pregunta es, ¿usted cree que estas votaciones podrán tener algún tipo de delitos electorales que son como robo de urnas, compra de votos o embarazo de urnas? ¿Usted opine sobre estas situaciones? Gracias. En relación a la primera pregunta, ¿cuánto? Datos que dan las autoridades y estimaciones que se han hecho oscila entre el 15 al 20%. Me parece que es un dato pensando de manera positiva. O sea, es cierto que los procesos electorales en México no son los más copiosos a comparación de otros países, pero también tenemos características diferentes. Hay países en los que el voto es obligatorio y ya sea que tengas una sanción o que tengas un incentivo. O sea, sanciones te restringen a hacer ciertos trámites e incentivos te dan, por ejemplo, descuentos en colegiaturas, etcétera, ¿no? O sea, depende. Eso hace que la gente vaya a votar. En México tenemos derecho y obligación a votar, pero en la obligación, si la incumples, no pasa nada, ¿no? Eso creo que es característica. Un proceso electoral es nuevo, evidentemente la gente no lo conoce, les decíamos, todo esto será nuevo. Me parece que si sale a votar ese porcentaje será un buen porcentaje, pero eso no quiere decir que sea malo, ¿no? Comparen el primer Mundial de Fútbol de 1930 con el de ahora y no tiene nada que ver, ¿no? La idea es que estas elecciones se vayan perfeccionando y consolidando, ¿no? Y eventualmente, como todo, si en algún momento no llegaran a funcionar, pues cabría la posibilidad de regresar a otro sistema, al sistema que teníamos o a un sistema distinto, ¿no? Que también eso me parece que es dinámico. En cuanto a delitos electorales, me parece que es factible, sí, porque hay una ley que tipifica, o sea, el Código Penal tipifica delitos electorales y aplicarán para esta elección. Si en la práctica se van a dar, habría que ver, ¿no? Creo que es, les decía, nada es perfecto, creo que siempre hay temas en todas las elecciones, el tema es que no se generalicen, que se queden en hechos aislados, ¿no? Eso esperaría de esta elección. ¿De qué lado tienen preguntas? Sí. Bueno, realmente este sistema que vamos a incursionar es un sistema nuevo. Yo tengo la duda de que qué pasaría o qué planteamiento seguiría después si existieran ciertos errores o problemas durante el término de las votaciones o durante las votaciones. Siempre lo ha habido. O sea, por ejemplo, en la elección ordinaria, el día de la jornada electoral es un día que todo el mundo monitoreamos. Es la etapa del proceso electoral más cortita. Dura de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, ¿no? Duramos meses organizando la elección para llegar a ese día. Es la etapa más importante, es la más monitoreada. Y hay incidentes de todo tipo, ¿eh? O sea, desde el inicio del proceso electoral, el INE entra en una sesión permanente y va informando todo el día, de acuerdo a las etapas de la elección, de ese día de la jornada electoral, los avances. Por ejemplo, dan el banderazo de inicio, 8 de la mañana inicia la jornada. Muchos casos las casillas ya están instaladas, en otras apenas van a instalarse, y van reportando todas las casillas al propio INE a qué horas quedan abiertas, si hay incidentes, si no, y siempre los hay, ¿eh? Siempre llegan a una escuela y no llegó la persona que la iba a abrir para instalar la casilla. Llegaron al salón donde iba a ser y quedó cerrado, ¿no? Ese día llovió y la casilla iba a ser en un espacio al aire libre y hay que moverla del lugar. Pero todas esas incidencias se hacen constar en las actas de la jornada electoral y todas esas incidencias se valoran al final del camino, si es que las impugnan incluso, si no se impugnan los resultados quedan válidos, para valorar si afectaron la elección. Por ejemplo, algo común, vamos pensando que aquí en este centro educativo se va a instalar una casilla, el día de la jornada electoral llegan y está cerrada. Y te instalas enfrente, porque hay un espacio, ¿no? ¿Eso creen que haya generado como algún problema a la gente de no haber identificado dónde estaba la boleta? La casilla. A lo mejor no, porque está enfrente. Pero si me cambio 5 cuadras, ¿no?, a la izquierda,
a lo mejor no me voy a dar cuenta. O ahora no puedo afirmar que eso generó incertidumbre en las personas de que no conocieron el lugar, porque a lo mejor esa casilla fue la más votada en todo el distrito. Ahí no puedo llegar a la conclusión que hubo incertidumbre, ¿no? O sea, son todas esas circunstancias son las que se valoran el día de la jornada y habrá muchas incidencias siempre. El escrutinio y cómputo, que no hubo luz en el lugar donde iba a ser el cómputo y nos cambiamos, ¿no? Pero todos estuvieron de acuerdo, incluso los representantes de partido, ¿no? Y el cómputo coincide en las boletas, nos dan las cuentas, todo, no hay irregularidad. Quiere decir que no pasó nada, ¿no? Entonces, ese tipo de incidencias suceden siempre, son 170,000 casillas las que se instalan, siempre hay incidencias. El tema es que habría que valorarlas cada una. Y bueno, para cerrar, ahorita vamos a comentar algunas sentencias, algunos criterios de la Sala Superior, pero que están muy ligadas con esta información que ya vimos y que entonces es mucho más fácil explicarles el criterio que tomó la Sala Superior. Por ejemplo, ¿se acuerdan que les dije que los comités de evaluación de cada uno de los poderes elegían las candidaturas? Bueno, se dio el caso durante todo el proceso, desde que el INE inició los trabajos, que personas que estaban en el cargo o están en el cargo de jueces o de magistrados en el Poder Judicial promovieron amparos porque creyeron que la reforma les genera un perjuicio a sus derechos, ¿no? Porque van a ser renovados sus cargos. Entonces van a los juzgados de distrito y los jueces de distrito conceden suspensiones, ordenan a las autoridades electorales que suspendan el proceso electoral, particularmente al INE y al Senado. Y entonces estas autoridades y personas que aspiraban a ser candidatos van al Tribunal Electoral y dicen, oye, no pueden suspender el proceso electoral. Y entonces el tribunal les da la razón y les dicen continúen con el proceso. Y entonces las autoridades tenían dos sentencias, una de amparo que les ordenaba suspender y una del Tribunal Electoral que les ordenaba continuar. Y entonces este conflicto escala a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver quién era competente en la materia electoral, si los jueces de distrito con las suspensiones o el Tribunal Electoral. Y el Tribunal Electoral le da la razón, la Corte, perdón, le da la razón al Tribunal Electoral diciendo que conforme al artículo 99 de la Constitución, el tribunal es la máxima autoridad y que los jueces de distrito no tenían competencia para meterse en la materia electoral, que incluso la propia ley de amparo establece que el amparo es improcedente en materia electoral. Pero ese conflicto, digamos, que se dio competencial, lo resuelve la Corte y nos termina dando la razón. Me parece que esas sentencias fueron fundamental porque lo que decíamos, la única forma de garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía es a través de los procesos electorales. ¿Qué hizo el tribunal? Ordenar que se continuara con el proceso electoral. De no haber sido así, seguramente no estuviéramos en esta altura del proceso electoral extraordinario para elegir personas juzgadoras. En el caso es un conjunto de 3 sentencias. Luego, les decía, teníamos otro criterio que me parece muy importante porque fue cuestionado. La paridad en México es un principio constitucional, ya está establecido en el artículo 41. El problema es cómo garantizamos siempre la paridad. En este caso el INE, sabiendo que iba a ser una elección que tenía que asignar de manera paritaria, lo que hace es emitir un lineamiento, un acuerdo general, en el que establece estas reglas de asignación, donde dice cómo va a asignar los lugares para garantizar la paridad. Esos acuerdos son impugnados, en la mayoría de los casos, por hombres que consideran que violan su derecho, esa forma de asignar viola su derecho. En el caso, puede haber hombres que sean mejor votados que mujeres, pero que para garantizar la paridad ingresen esas mujeres. O sea, digamos, van a competir mujeres con mujeres y hombres con hombres. La forma de garantizar, esa es la forma de garantizar que al final se integre de manera paritaria, porque puede ser que haya hombres mejores votados y que si solo asignas a los hombres, las mujeres no lleguen a los cargos.
Y esto no lo digo como una crítica de que al final las mujeres no puedan ganar una elección, sino que es una medida que compensa las desigualdades sociales que tenemos, ¿no? Por ejemplo, las labores de cuidado, todos los obstáculos que pueden tener las mujeres en una elección. Pero bueno, ese es un criterio, les decía, que me parece muy importante porque no solo es que el principio esté en la Constitución, sino que se haga vigente en la realidad, en la asignación. Les decía, esto nos va a traer como consecuencia que el Poder Judicial de la Federación sea paritario. Luego, otro tema importante, les decía, y tiene que ver con los dineros, el rebase de topes de gastos de campaña. Por ejemplo, les decía que no va a haber financiamiento público, pero sí hay un tope de gastos. En un primer momento, el INE dicta un acuerdo en el que estableció que ninguna candidatura, o sea, cualquiera a cualquier cargo, podía gastar más de 220,000 pesos. O sea, lo mismo, la misma posibilidad o el mismo tope tenía de gastos de campaña alguien que va a hacer campaña en 32 entidades federativas a alguien que va a hacer campaña en una cuarta parte de un estado, ¿no? O sea, imagínense esa disparidad, digamos, ¿no? Y entonces quienes aspiran a las candidaturas o que son candidatos impugnaron estos topes de gastos de campaña para decir que tenían que ser equitativos o vamos bajo el concepto de igual, pero tratando desigual a los desiguales, ¿no? Y que tenía que ser en proporción a la demarcación territorial en la que se iba a llevar a cabo la campaña. Y la Sala Superior del Tribunal Electoral, en este caso, lo que hace es revocar el acuerdo y ordenarle al INE que estableciera topes de gastos de campaña, o sea, es el límite de gastos que puede tener cada candidatura, de manera diferenciada de acuerdo a la elección en la que van a competir. Y eso está plasmado en la columna del lado derecho. Ahora quienes van a competir para ministros y ministras podrán gastar o no podrán gastar más de 1,400,000 pesos y así sucesivamente de acuerdo a la demarcación territorial. Le decía, las siguientes demarcaciones de salas regionales que pueden gastar hasta 881,000 pesos, magistraturas de circuito en una entidad federativa, 413,000 y quienes participan para un juzgado de distrito, que es la demarcación más pequeña, son 220,000. Entonces, esto incluso lo establecen en un nuevo acuerdo que ya se impugnó ante la Sala Superior y que ya confirmó esta determinación del INE. Entonces, estos son los topes de gastos vigentes para las campañas. Con eso se garantiza, les decía, que el dinero no defina quién gana una elección, ¿no? Bien, con eso yo concluyo la exposición y de todos modos, si hay alguna duda, algún comentario, con mucho gusto. Gracias. Agradecemos profundamente al doctor Ernesto Santana Bracamontes su valiosa participación sobre las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han sido de valioso enriquecimiento. Su experiencia y conocimiento de la materia han edificado correctamente este taller, brindando a los participantes una perspectiva clara, profunda, sobre los desafíos y avances de la justicia electoral dentro de nuestro país. Asimismo, despedimos afectuosamente a las personas que nos acompañaron y visualizaron a lo largo de esta transmisión en la plataforma de YouTube. Los invitamos a seguir de cerca la labor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a participar activamente en la defensa de nuestros derechos democráticos. Su compromiso y participación son esenciales para fortalecer nuestro sistema electoral y construir un futuro más justo y equitativo para todas y todos. Estudia, transforma y supérate. Muchas gracias y buenas tardes.